qué esta serie? Oh. ¿Por qué este programa, no? O sea, de hecho, pongo la portada del día de hoy, que es esta la portada, American Primeval, un ataque a la Iglesia de Jesucristo, que yo en el título del programa lo puse en interrogantes, aunque aquí en la portada viene como una afirmación, y vamos a tratar de dilucidar este tema, Pepe. Todo esto viene a colación de esta serie que está en la plataforma de Netflix, y si quieres darnos ahí una breve introducción de por qué estamos tocando este tema, Pepe, y por qué consideramos oportuno hablar de esto entre los santos hispanohablantes, sobre todo porque en Estados Unidos se está hablando mucho de esto. Definitivamente en Estados Unidos esta serie, y especialmente en Utah, y bueno, en todos Estados Unidos esta serie ha causado un revuelo bastante grande, porque hasta cierto punto representa incorrectamente las creencias de los santos de los últimos días. Definitivamente representa parte de una historia que no es una historia tan bonita y a veces tan fácil de hablar como es la masacre de la montaña de Meadows, así que está aquí al sur de Utah, como unas 2 horas y media de donde todos ustedes tienen su casa. Entonces, creo que es muy importante que todos nosotros podamos estar informados porque ustedes o sus hijos van a ver esta serie. De hecho, Chava, y yo no estoy seguro si me puedes hacer un favor, no creo que tengamos esto dentro de los puntos que queríamos hablar, pero se me hizo muy interesante que la iglesia como tal, ellos casi nunca, la iglesia como organización casi nunca da una réplica o saca algún artículo en cuanto a asuntos que han estado pasando actualmente. La iglesia se mantiene al margen y dice, bueno, allí tal vez los apologistas, que hay muchas organizaciones, incluyendo tal vez Central de las Escrituras en inglés más que en español, pero sí, pero sí la iglesia como tal da una reseña de lo que esta serie puede llegar a causar y no es nada bueno. Básicamente dice, daña más de lo que puede beneficiar. Entonces, no sé si tú, Chava, antes de que yo dé una reseña, ¿quieres que leamos algo de esto o nada más con la mención que hago? Ustedes lo pueden buscar en internet. La iglesia públicamente explicó que nosotros como iglesia nos duele que se hable de este tipo de situaciones en un contexto que a veces está mal interpretado. Yo he tenido amigos que me han dicho, oye, Pepe, ¿realmente Brigham Young ordenó que se mataran 120 personas? Yo no sabía que Brigham Young era un tirano, etcétera. Y yo digo, todo lo que se ve en Netflix es entretenimiento. Entonces, solamente quise sacar esto a colación, Chava, porque creo que no todos se han dado cuenta y si vieron este artículo, han de haber pensado, bueno, ¿y esto qué? Porque tal vez no han visto la serie. Entonces, ¿qué piensas? Pepe, gracias por esta introducción. Y sí lo traía, creo que ahorita omití mencionártelo ahorita platicamos 2 o 3 minutos antes del inicio del programa, pero sí la traía lista. Y qué bueno que lo mencionas en este punto, o sea, ha tenido tal trascendencia o está teniendo tal trascendencia e impacto esta serie de Netflix que la iglesia tuvo a bien emitir un comunicado para hacer notas aclaratorias al respecto. Lo voy a leer, Pepe. Dice lo siguiente. Una serie de transmisión recientemente lanzada presenta una interpretación ficticia de los eventos que ocurrieron en Utah a mediados del siglo XIX. Si bien la ficción histórica puede ser esclarecedora, este drama es peligrosamente engañoso. Brigham Young, un profeta reverenciado y un valiente pionero, es caracterizado erróneamente desde cualquier punto de vista histórico, como un fanático malvado y violento. También se describe a otros individuos y grupos de maneras que refuerzan estereotipos que son inexactos y dañinos. En cuanto a la masacre de la montaña de Meadows, que la serie presenta de manera incorrecta como un reflejo de todo un grupo religioso, la Iglesia ha reconocido y condenado desde hace mucho tiempo esta horrible tragedia. También ha tomado medidas importantes para descubrir y compartir la verdad completa de lo que sucedió y promover la sanación. El problema con esta forma engañosa, gráfica y sensacionalista de contar historias es que no solo oscurece la realidad y obstaculiza la comprensión genuina, sino que puede fomentar la animosidad, el odio e incluso la violencia. Esto es particularmente preocupante hoy en día,
cuando se necesitan más que nunca los pacificadores. En una época en la que tantos líderes responsables están condenando la división y la hostilidad que dominan gran parte de nuestro discurso público, nos hacemos eco de la súplica del presidente Russell M. Nelson. El mensaje del Salvador es claro. Sus verdaderos discípulos edifican, elevan, alientan, persuaden e inspiran, sin importar cuán difícil sea la situación. Los verdaderos discípulos de Jesucristo son pacificadores. Hacer la paz es una elección. Los insto a que elijan ser pacificadores ahora y siempre. Este sentimiento, compartido por muchas tradiciones, resuena hoy en todo el mundo. Es el mensaje profético de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, un mensaje de paz que han compartido todos los profetas modernos, entre ellos Brigham Young. Este, pues, Pepe, es el comunicado de la Iglesia. Tu micro. Apagaste tu micro. Perdón, yo creo que nosotros no pudimos haberlo expresado mejor. Y tan solo esto porque como tú mencionaste, ¿por qué esta serie? Y por aquí veo algunos comentarios, dice, ¿por qué hablar de esta serie? Sabemos que Satanás está trabajando fuertemente. Hemos visto la película, por ejemplo, también de Hereje y las cosas que están tal vez en contra o tratando de representar de una forma incorrecta nuestras creencias. La razón de todo esto, hermanos y hermanas, es porque nosotros, y voy a hablar tal vez aquí por Chava, pero por un servidor, Central de las Escrituras, que es la organización para la cual yo sirvo, 100% voluntariamente. La iglesia la considera como una, no quiero usar la palabra defensora, pero en español es como se traduce, advocate. Un advocate es un defensor o es una persona que aboga, y tampoco quiero ser, bueno, puedo decirlo así, un abogado, alguien que aboga por alguien más. Central de las Escrituras hace eso y de hecho en inglés esta abogacía es muchísimo más grande que en español, porque a veces en español a nosotros no nos llegan tantas situaciones como la que está causando esta serie aquí en Estados Unidos. Sin embargo, ya que la iglesia misma sacó este artículo, entonces creo que Chava tuvo a bien, la verdad, de invitarme y poder él también ser como es un abogado literalmente en las leyes del país en México, pero también por parte de la iglesia. Entonces ahora estamos nosotros aquí tal vez hasta cierto punto defendiendo un poco las interpretaciones incorrectas que esta serie ficticia, y lo hago así, hermanos, lo digo muy enfáticamente, esta serie es ficticia, tomando algunos hechos reales, históricos que ocurrieron, pero representándolos en una forma ficticia para lograr un objetivo que es solamente el poder captar la atención de personas. El problema es que muchas veces este tipo de representaciones, como lo dice la iglesia en el comunicado, hasta estas representaciones engañosas llegan a causar una confusión en aquellos hermanos que estamos queriendo comprender y entender bien la fe. Y a veces escuchamos cosas como estas y bueno, decimos, ¿por qué no sabía esto? ¿Por qué la iglesia lo esconde? No, está por todos lados y nosotros en este caso, Chava y yo, quisimos hablar de este tema el día de hoy porque es un tema interesantísimo. A grandes rasgos, perdón, es que estás fuera de cámara, no te veo aquí ya. Sí, estoy aquí, pero estoy haciendo cambio de cámaras, mira. Ok, ya. Mira, Norma Aranda, Pepe, hace una acotación interesante. Dice, es preocupante que al ver American Primeval, algunas personas puedan desarrollar una visión distorsionada de la historia de los santos de los últimos días y llegar a creer que somos locos religiosos, entrecomillados. Este tipo de representaciones sensacionalistas en los medios puede fomentar prejuicios y estigmatizar a un grupo, desvirtuando las verdades, motivaciones y creencias de las personas. En esa tesitura, Pepe, es que pues justamente estamos aquí. O sea, la verdad es que aquí en la Luz de la Restauración y desde luego en Central no tratamos de ser sensacionalistas, pero dado que a mí me llegaron comentarios de inquietudes de algunos santos por burlas, Pepe, bullying, sí, persecución que han sufrido algunos tras esta serie que en sus entornos donde se desenvuelven les han cuestionado acerca de este pasado de los santos de los últimos días. Incluso algunos es, ¿a poco de verdad los mormones eran así?
bueno, hoy vamos a tratar de cubrir todo lo relativo y tratar de entender qué sucedió. Sí sucedió, o sea, partimos de una premisa cierta y la serie en ese sentido parte de una premisa cierta. Hubo una masacre en la que estuvieron involucrados santos de los últimos días, cierto. Murieron alrededor de 100 personas, 120 personas, cierto. Los santos de los últimos días infligieron este ataque, cierto. ¿Sí? La iglesia como institución participó en estos ataques, falso. Incorrecto. Sí. Entonces, a partir de los hechos de los que comienza esta serie o se desenvuelve esta serie, es que nosotros vamos a tratar de hablar primero en un ambiente histórico, qué es lo que sucedió con los santos, qué es lo que permeaba en la mente, en el psique, en las emociones de los santos, previo a la masacre, qué es lo que estaba sucediendo eso, hablar un poquito de lo que se conoce como la mal llamada guerra de Utah, Pepe, yes. Y hablar después de la masacre de Montaña Meadows, que es exactamente lo que sucedió, por qué sucedió, qué eventos sucedió, qué sí está documentado, qué no está documentado. Después hablar, sí, ya de la serie, hacer una reseña breve de la serie y hablar de algunas inconsistencias de esta serie para ponerlo en el lugar que debe estar, ¿no? Que parte de un hecho real, pero que tiene mucha ficción alrededor de ello. Y luego, que la verdad, perdón. Sí, y luego ya finalmente definir si realmente está atacando o no está atacando a la fe de los santos, que esto ya es pues muy subjetivo y cada quien podrá definirlo, ¿no? En su propio pensamiento. Así que, Pepe, pues este sería el preámbulo de inicio. ¿Quisieras acotar algo más? No, solamente de hecho, qué bueno que mencionas eso, porque yo de hecho iba a decir, bueno, tal vez podemos hablar acerca de alguna de las cosas de la reseña de lo que es la parte de American Primeval, pero ¿por dónde quieres empezar? ¿Quieres empezar por la parte histórica? ¿Dónde queremos empezar? Porque desde el principio, de hecho, en el primer capítulo, pues creo que son 3 o 6 series, son 6 capítulos, ¿verdad, Chava? Algo así. Son 6, 7, por ahí. Ajá, son 6 capítulos de esta serie y en el primer capítulo así lo ponen esta reseña histórica o este acontecimiento histórico que se da en el sur de Utah, en inglés se llama Mountain Meadows Massacre o la masacre de Mountain Meadows, y en eso ya de ahí se desarrolla, aunque hay una línea también de una persona ficticia con su hijo, una hermana ficticia con su hijo, queriendo llegar también a un lugar ficticio en los Estados Unidos, y de ahí se desarrollan 2 o 3 vertientes de esta serie. Pero ¿por dónde quieres comenzar, Chava? Yo creo, Pepe, que vamos por etapas. Dale. La primera etapa, vamos a hablar de la cultura, el pensamiento de los santos de los últimos días antes del ataque, ¿sí? Primero, desde que se organiza la iglesia, o incluso desde, lo hemos visto, Pepe, ahí en tu programa con Ariel, y también aquí en La Luz de la Restauración, hemos visto cómo es que José Smith sufrió persecución desde que él habló de la primera visión y después de las apariciones del ángel. Después, cuando se organiza la iglesia en Nueva York, Pepe, hay persecución, a tal grado que el Señor les dice, dejen Nueva York y vayan a Kirtland. En Kirtland florecieron durante unos 5 o 6 años, y en 1837, José tiene que salir porque hay problemas muy graves de apostasía, desertores, traiciones. Finalmente todos los santos abandonan Kirtland y se van a Missouri. En Missouri se genera la conocida Guerra de Missouri, donde los santos, desde 1833, hubo ataques ahí en Jackson, donde fueron expulsados de Jackson, y después los santos fueron creando otras comunidades, entre ellas Far West, donde finalmente son sitiados los santos en 1838, y es donde José Smith va durante 5 meses a la cárcel. Los santos son expulsados de Missouri, donde el gobernador Box los expulsa, dicta la orden de exterminio, los expulsa del estado de Missouri, y los santos van a parar a lo que después se conoció como Nabú. En Nabú se establecen desde 1839 aproximadamente hasta 1847, cuando finalmente son expulsados también. Ya con un templo construido y todo, tienen que abandonar Nabú, cruzar las planicies
cruzar las montañas del este de los Estados Unidos y llegar a lo que en ese momento era México, pero que estaba dominado por los nativos americanos. Que de hecho, esa parte todavía estaba en guerra, por así decirlo, entre el Estados Unidos, había acabado de terminar Estados Unidos con México, esa guerra de Estados Unidos con México. Al siguiente año, después de que llegan los santos aquí a Utah, en 1848 es cuando se anexa el estado de Utah a los Estados Unidos. Entonces, me ha encantado esa historia que has dado, porque definitivamente, tal vez tú ya mencionaste en un par de minutos toda la persecución que los santos han pasado desde que José Smith dijo, tuve una visión. Ahora, eso que dijiste que de Illinois, cuando ellos salen en 1847, ya no son guiados por el profeta José Smith. De hecho, sabemos que Emma Smith se queda con sus hijos ahí en Nauvoo, pero estos santos salen de Nauvoo guiados por el nuevo profeta. Y cuando digo nuevo profeta, el profeta que fue llamado, aquel que la mayoría de la gente vio la transfiguración o la cara del profeta José Smith cuando estaba dando un discurso, y es Brigham Young. Brigham Young lleva a todos estos santos, y hay bastantes caravanas de santos que salen de Nauvoo siguiendo poder llegar a un lugar donde iban a poder adorar sin ningún tipo de represalias. Acuérdense, hermanos, y yo creo que podemos mencionarlo así como lo tenemos ahora, nuestra fe siempre ha sido bastante peculiar. De hecho, siempre nos hemos hablado como gente muy peculiar, gente muy rara, que cree en situaciones y cosas muy diferentes a las demás. Parte de eso y otras razones políticas que no nos vamos a meter aquí en la parte de la historia antes de Brigham Young, causaron que los santos fueran perseguidos. Hermanos, en Haun's Mill es una matanza de más de 100 personas, niños, mujeres, que pasan allí los santos, llegan, los matan, en la orden de exterminio. Ellos básicamente son muertos como si fueran nada. Ultrajan a las mujeres, Pepe. Ultrajan a las mujeres, se llevan a los niños, los ultrajan, o sea, es algo horrendo. Y hermanos y hermanas, a veces cuando hablamos de historia de los 1800, creemos, y esta es una cosa que tal vez Ariel y yo hemos hablado, y yo creo que tú también, Chava, que cuando tratamos de ver la historia, estamos hablando con la historia como yo conozco hoy, que hay derechos humanos, que las mujeres pueden votar, que pueden hacer... En 1800 no había nada de eso. Cuando ustedes han visto películas del antiguo oeste o del viejo oeste, la ley del más fuerte era la que valía. Aquel que podía matar a más es el que era el dueño del pueblo. Entonces, con todo esto, y qué bueno que mencionas esto, los santos, hermanos y hermanas, habían pasado 40 años, no tanto 40, 30 años, 25 años de estar saliendo de diferentes lugares, de comprar terrenos, de edificar casas y dejarlas porque un populacho, porque las personas no les gustaba que lo que creían, lo que escuchaban, parecía que estos mormones estaban reproduciendo mucho, y de hecho lo sabemos que las familias, miembros de los santos de los últimos días, tenemos muchos hijos, entonces se reproducían rápido, no les gustaba eso, los sacaban de allí porque los veían como una amenaza. Todo esto llega hasta Utah. En Utah encuentran un oasis desértico donde pueden tal vez ellos adorar de la forma que ellos desean. Entonces, creo que entre lo que Chava ha mencionado, los comentarios que yo he hecho, espero que, hermanos, podamos tener una idea del trauma social o el trauma de persecución que los jóvenes, alguien que tenía 14 años, en 1830, en 1857 habrá tenido 35 años y recordó cómo le mataron a su tío, a su hermana, a su papá, ultrajaron a su hermana, prima, a alguien. Mataron al profeta. Mataron al profeta. De hecho, parte de lo que pasa en esta masacre es de que, y me voy a ir adelantando, recuerden esta parte, pero lo menciono después, que esta caravana, que es donde es lo que se menciona en esta serie,
esta caravana que venía de Arkansas, algunos de ellos, de estos hombres, llegaron a decir, nosotros traemos aquí en esta caravana la pistola que mató a José Smith. Entonces, con todo esto, los Santos, Chava, estaban en un estado de alerta muy grande, pero no por nada, sino por todo